El día de hoy queremos ver un tema muy importante que tiene que ver con la fe. Y pues son temas fundamentales para los creyentes hablar de la fe. Y se ha hablado por muchas décadas, por muchos años a través de la fe, muchas historias en la Biblia que podemos ver en la fe, la definición de la fe, los héroes de la fe, etcétera, etcétera. Pero Eh, hemos dicho que la fe es necesaria para que podamos apropiarnos de toda la gloria que ya nos fue concedida por gracia en Cristo Jesús. Así es que sin la fe no podríamos beneficiarnos, no podríamos aprovechar lo que ya nos fue dado. Y entonces imagínese usted siendo tan bendecidos, grandemente bendecidos, profundamente amados, altamente favorecidos, más que vencedores y que no podamos beneficiarnos de nada de eso porque nuestra fe no está operando adecuadamente o porque lo que tiene que ver alrededor de la fe no funciona adecuadamente. Entonces es muy importante la fe porque los temas de la fe y alrededor de la fe son básicos, son fundamentales, son tan importantes para que podamos aprovechar lo que Dios es en esta vida. Así es que les recuerdo que la fe tiene que ver con lo que dice Romanos 10:17 y esto es fundamental, esto es importantísimo. La fe viene por el oír, por el oír, por el oír la palabra de Cristo. La fe viene por el oír la palabra de Cristo. Eso es algo muy, muy importante. Y la fe opera por el amor. Dice la escritura en Gálatas que la fe obra, funciona por el amor. La fe tiene que ponerse en acción, en movimiento. La fe tiene que producir obras. La fe no viene por hacer obras, sino por creer y oír la palabra de Dios correctamente. Una fe fingida o una fe incorrecta tiene que ver cuando nosotros no entendemos correctamente la palabra. Leemos la palabra, tenemos la palabra, pero no la entendemos correctamente, entonces tenemos una fe equivocada y no vamos a beneficiarnos de lo que Cristo hizo por nosotros, de la abundancia de su bendición. Pero o entonces una fe tiene que ser conocida y creída correctamente, entendida la palabra correctamente para que podamos creer correctamente. La fe es un regalo de Jesús, es un regalo de Dios a través de la obra redentora de Jesús. Efesios 2.8 dice que somos salvos por gracia a través de la fe y esto no es de nosotros sino es un regalo de Dios. Y en Hebreos 12 dice la escritura que Jesús es el autor y consumador de la fe. En Romanos 12.3 dice que usted y yo recibimos la medida de fe, la medida de fe, la misma medida de fe, todo creyente nacido de nuevo ha recibido de Dios. El mismo apóstol Pedro dice que una fe, los que tienen una fe tan hermosa como la nuestra, haciendo notar que la fe de todo creyente tiene la misma medida. Así es que esto es muy importante entenderlo. Y también es muy importante entender que, que la fe, cuando hablamos particularmente de la fe, dice la escritura en Romanos 3:27, que la fe está ligada a una ley. Dice la escritura, ¿en dónde está la jactancia? ¿En las obras? ¿En las obras de la ley de Moisés? No, ya no hay jactancia, queda excluida. ¿Por qué queda excluida? Por causa de la ley de la fe. Así es que la ley, una ley tiene que ver con algo que ya está preestablecido. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, preestableció la ley, la ley de la fe. Cuando Jesús aparece en escena, empieza a manifestar su bondad, su poder y su gloria. El reino de Dios estaba en la tierra y el reino de Dios estaba operando, bendiciendo, liberando a los cautivos, trayendo vista a los ciegos, sanando a todos los que estaban enfermos. La ley del reino de Dios operaba en el ministerio del Señor Jesucristo y una de esas leyes era la ley de la fe. Tan es así que podemos ver que la mujer que tenía flujo de sangre no necesitó pedirle a Jesús que la sanara,
sino ella simplemente creyó y la misma ley que estaba funcionando en Cristo causó que la virtud, que el poder sanador de Cristo fluyera para sanar a esta mujer. Así es que no se trata de pedir permiso, sino se trata de creer lo que Cristo ya hizo por nosotros, como Dios ya nos bendijo. Pedir permiso tiene que ver con pensar en nosotros. Es con pensar si soy bueno, si soy malo. Es poner nuestras mentes en nosotros. Y el Evangelio no es pensar en nosotros, porque no es por obras, sino es por gracia. Sino es poner nuestras mentes y nuestros corazones en Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta, no en nosotros. Así es que es tan importante que podamos entender que Dios ya nos bendijo con toda la bendición. Ya nos dio, ya nos concedió, ya nos entregó todo lo que usted y yo necesitamos por gracia, por causa de Jesús, no por causa de usted. Sueños, propósitos, razones. Muchos dirán historias acerca de esto, predicaciones acerca de esto. Pero mi convicción, de acuerdo a la palabra, es que Dios nos ha dado dones. Dios nos ha dado un diseño y un propósito, pero todo es de acuerdo al deseo de su corazón, todo es de acuerdo a su palabra, todo es de acuerdo a su buena voluntad agradable y perfecta. Así es que no es nosotros ejercitar nuestros dones y vivir nuestros propósitos y nuestros sueños y nuestros deseos independientes de Dios, sino permitir que toda la bondad, benignidad, los deseos, los sueños, el propósito de Dios se conciba en nuestros corazones. Porque nosotros, independientes de Dios, teníamos deseos y sueños. Y yo te voy a poner un ejemplo. Tú puedes desear quizá hacer un trabajo o vivir en una ciudad, pero después Dios pone un deseo por causa del propósito o el diseño, la razón de tu existencia aquí en la tierra acerca de otro tipo de trabajo, o que tú estudies otro tipo de cosas porque Dios te va a utilizar grandemente, o que Dios te dice que te tienes que ir a vivir a otro lado porque ahí es donde Dios te va a abrir las puertas. Y los deseos que tú tenías antes, que eran tus deseos en tu carne, van a empezar a luchar contra los deseos de Dios. Y cuando tú concibas los deseos de Dios, se van a convertir en tus deseos. Y los deseos que tu carne tenía antes, cuando tú vivías independiente de Dios, o aunque hayas vivido ya como creyente, quedarán en segundo plano. Es decir, ya no amarás trabajar en este trabajo o estudiar esa carrera o vivir en esa ciudad, sino ahora tu corazón amará lo que tú permitiste que Dios te hablara y que pudieras concebir. ¿Por qué tú permitiste que Dios te hablara? Porque más bien yo lo pondría así, que escucharas, tú permitiste escuchar lo que Dios te estaba hablando, porque Dios habla continuamente. Entonces, nuestros deseos y todo lo mejor para vivir en esta vida, vivir en lo mejor de Dios tiene que ver con los deseos, el corazón, la benignidad, lo mejor, la voluntad de Dios en nosotros. Y para eso tenemos que entenderla, conocerla y creerla. No podemos decir y hablar de que Dios es tan bueno, Dios nos ama y disfruta la vida y vive la vida. No, no es vivir en la carne, porque las cosas de la carne son contrarias a las cosas del Espíritu. Tiene que ver con conocer la voluntad de Dios a través de su palabra. Y la voluntad de Dios no me va a decir qué debo de hacer o qué no debo de hacer. No, es soñar los sueños de Dios, ver las visiones de Dios, desear los deseos de Dios que están descritos en su palabra. Amén. Así es que, entendiendo que la fe opera como una ley en el reino de Dios, y que Dios nos ha concedido todo, y que Dios no nos llamó a que le pidiéramos algo que Él ya nos dio. Por eso tenemos que conocer lo que Él ya nos dio, y para eso nos dio su palabra y su Espíritu Santo, 1 Corintios 6:12.
Perdón, 2:12 dice la Escritura, y Él nos dio su espíritu para que nosotros pudiéramos conocer lo que nos ha sido concedido. Entonces, su espíritu y su palabra son los que quienes nos revelarán la bendición, la bondad, todo lo que nos ha sido concedido para que nosotros creamos, escuchemos, creamos, escuchemos, creamos, escuchar la palabra, creer. En la palabra están descritas las bendiciones, pero es la misma palabra de Dios y la palabra de Dios es viva y eficaz. Si tú la escuchas, si tú la meditas, si tú perseveras en la palabra hasta que la palabra se convierta en algo, en una digamos así, en algo poderoso para renovar tu mente y que se conciba en el corazón, entonces no solo tú vas a empezar a concebir los deseos, los sueños, la razón de Dios para ti, sino que la fe se va a activar en tu vida. Así es que tampoco podemos pedirle a Dios que Él haga algo por nosotros cuando Él nos dijo que lo hiciéramos. Muy bien, ahora, ¿qué tanta fe se necesita? Y aquí es donde empiezan los problemas, porque tal parece que para cosas sencillas se requiere una fe sencilla, pero para cosas muy importantes se requiere una fe muy importante. Hemos dicho que los básicos de la fe, las primeras etapas de la fe es confiar en Dios respecto a las finanzas. ¿Se acuerda que la Escritura habla, el Señor Jesucristo dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas? Así es que el que es fiel en lo poco o en lo muy poco acerca de las finanzas, podrá ser fiel en lo más acerca de moverte en el poder de Dios, en el propósito de Dios. Moverte en el propósito de Dios y vivir en lo mejor de Dios es más alto que el tema de las finanzas, que caminar en la fe en las finanzas. ¿Cómo opera la ley de la fe en las finanzas? Con una ley en conjunto. Primero tienes que creer lo que la palabra de Dios dice acerca de que somos mayordomos y de que Dios nos dio o que nos permite que podamos utilizar el dinero porque el dinero en este mundo tiene poder. Pero Dios no nos llamó a pensar en nosotros mismos para nuestros propios beneficios, sino que Dios nos llamó a que tengamos todo lo suficiente y que estemos contentos. Y cada uno de nosotros va a tener la fe para definir en qué nivel quiere vivir, pero quiere que abundemos mucho más porque poderosa es su gracia para que hagamos muchas buenas obras. De tal manera que nuestro corazón respecto a las finanzas es ser aquellos administradores fieles al Señor para poder bendecir a muchos a través de las riquezas. Porque Dios nos da el poder de hacer las riquezas no para pensar en nosotros mismos ni para nuestros propios deleites, para ser un canal de bendición para muchos. Bueno, así como la ley de la fe en las finanzas opera juntamente con la ley de la siembra y la cosecha, sembrar para cosechar, también respecto a las demás áreas de nuestra vida, la ley de la fe tiene que ver con declarar. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo, cuando se seca la higuera, que habla la higuera y la maldice y se seca, los discípulos se asombran y Jesús les dice, de cierto os digo que si dijeres a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares, lo que dices te será hecho. ¿Se acuerda? Mire, esto es algo tan importante porque hay vida en esto. Mire, dice la Escritura, Marcos capítulo 11. Apúntelo, solo lo voy a leer. Marcos capítulo 11, versículos 23 y 24. El Señor Jesucristo hablando dice, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por lo tanto, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y aquí hay una confusión en este versículo 24, porque muchos cuando leen esto junto con otros versículos creen que hay que pedirle al Padre, pero no están entendiendo el contexto. Jesús no le dice, no está queriendo decir, pídele al Padre que mueva al monte para que el monte se vaya y se desarraigue y se vaya al mar y se eche en el mar. No, Jesús está diciendo,
cualquiera que le dijere al monte. Así es que cuando hablamos de pedir orando es entrar no en una comunicación humana, porque ¿quién le hablaría a un monte? Como cuando el Señor Jesús estaba hablando con la higuera. Es muy extraño que el Señor Jesús estuviera hablando con la higuera, pero el Señor Jesucristo estaba hablando con la higuera acerca de lo que le iba a suceder a la higuera, porque estaba tomando la autoridad que el Señor Jesucristo tenía bajo el poder espiritual que está por encima del poder que fluye en las cosas naturales. O en otras palabras, el uso de la ley espiritual tiene más autoridad y poder que las leyes mismas naturales. El mismo Señor Jesucristo desafió la ley natural. Habló en contra de una ley natural que permitía que la higuera estuviera viva. Es decir, seguramente la higuera estaba recibiendo nutrientes del suelo, recibiendo su agua correspondiente, recibiendo la luz, la luminosidad, etc. La higuera seguramente estaba viva porque tenía lo necesario alrededor, como fue por causa de las leyes naturales que Dios describió, implementó, instituyó desde la creación del mundo. Esas siguen vigentes, esas leyes. Aunque vivimos en un mundo en caos, que muchas cosas se han corrompido, pero esas leyes que Dios hizo, implementó, estableció durante la creación, siguen vigentes. Todas las leyes que tienen que ver con las cosas naturales fueron creadas desde el principio. Así es que el Señor Jesucristo desafió la ley, una ley natural, con la ley de la autoridad, con la ley de la fe. Una ley espiritual sobre la ley natural. ¿Se acuerda que Dios creó con palabras todas las cosas? Una ley espiritual acerca de la fe y acerca de la declaración causó que este mundo entrara en existencia. Del ámbito espiritual se manifestó al ámbito natural. Bueno, asimismo el Señor Jesucristo, con palabras. Recuerde que la Escritura nos dice en Proverbios que nosotros en nuestra boca, en nuestra lengua, tenemos el poder de hablar vida o de hablar muerte. El Señor Jesucristo maldijo la higuera, habló muerte a la higuera y la higuera se secó. Una ley espiritual, la ley de la fe y la ley de la autoridad y del poder de las palabras, de declarar vida o muerte, operó sobre esa higuera y la higuera se secó. Pero el Señor Jesucristo dice, cualquiera que dijere, así es que la fe, una de las acciones de la fe o las obras que produce la fe es la declaración, hablar. Así es que por un lado vemos que la fe en cuanto a las finanzas opera no solo por causa de hablar, que también opera así, pero tiene que cooperar conjuntamente con la ley de la siembra. Se tiene que sembrar. Y una vez que se siembra, se tiene que declarar, yo soy altamente favorecido, las puertas están abiertas para mí. Dios me ha dado el poder de hacer las riquezas. Hay sabiduría en mi vida, hay bendición en mis manos. Mi dinero o el dinero que me ha sido dado es prosperado. Soy un mayordomo fiel. Y empezar a forzar a responsabilidad del corazón y la vida para ver, para tener compasión y ver por otros para bendecir a otros. Bueno, pues también la ley de la fe respecto a otros temas tiene que ver con declarar y tiene que ver también con actuar. Y bueno, no vamos a hablar particularmente de actuar porque es importante que veamos que las personas que están descritas en la Biblia, y seguramente hay muchos testimonios en este mundo, en nuestra época, que las personas que han creído han actuado. Es como hablamos, si vienen síntomas a tu vida de que quieren hacerte creer que estás enfermo, pero Dios te llamó a creer que estás sano y a creer en la salud, entonces tú tienes que resistir los síntomas y empezar a caminar como que los síntomas
son una mentira y un engaño para quitarte lo que ya tienes, pero no debes de actuar conforme a los síntomas, porque los síntomas tienen que ver con cosas de este mundo y con la maldad, con el diablo. La enfermedad no viene de Dios, pero la salud y el bienestar vienen de Dios, así es que tú tienes que declararte sano, resistir los síntomas, pero también actuar como alguien que está sano. Amén. Pero particularmente respecto a declarar, el Señor Jesucristo dice, pero no dudes en tu corazón. Por un lado dice, aquel que diga lo que diga le será hecho, pero no dude en su corazón. Y aquí es algo que quiero reforzar, que lo podamos entender correctamente, porque muchos confunden. Muchos creen que o podemos creer o si no creemos dudamos. Es decir, o tenemos fe o tenemos duda. Una o la otra. Pero nadie ha pensado, o muchas personas no piensan, que tanto la fe como la duda pueden coexistir, cohabitar. Y el Señor Jesucristo está diciendo, tienes que declarar, pero no dudes. ¿Por qué el Señor Jesucristo dice que no dudes? Bueno, la respuesta está en que si creyeres será hecho. Si Él dice, no dudes, es decir, si dices a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudas en tu corazón, entonces lo que creyeres te será hecho. La pregunta es, cuando nosotros somos sensatos respecto a lo que declaramos o a lo que hacemos, yo te pongo un ejemplo. Imagínate que hay una persona que está paralítica en una silla de ruedas y tú vas a orar por esa persona. La pregunta es, ¿tú vas a orar por ella para que sea sanada? Y la pregunta es, si tú te animas a orar y tú oras por la persona, llámese físicamente o por teléfono, ¿tú crees que si oras tienes fe? Porque ¿quién sin fe tendría la valentía de orar por alguien? En otras palabras, cuando el Señor Jesucristo escucha de sus discípulos que le dijeron, aumentanos la fe, Jesús les dijo, no se trata del tamaño de tu fe, porque si tuvieres fe como un granito, como un grano de mostaza, dirías a este sicomoro, desarráigate y échate en el mar. Así es que no se trata del tamaño de fe. Ahora, si habláramos del tamaño de la fe, entonces dice la palabra que tú y yo tenemos la medida de fe. El creyente ya tiene la medida de fe. Y la fe se activa a través del oír la palabra. La fe viene por el oír la palabra, por el oír la palabra. Así es que si tú oras por alguien para ser sanado, es porque tú has oído la palabra acerca de que esa persona puede ser sanada. Entonces, si tú oras o tienes el deseo de orar por alguien, pues tú tienes fe. Así es que el problema no es orar por un paralítico que se levante de la silla de ruedas. El problema no es orar por alguien que tiene un dolor de cabeza y se le quite el dolor de cabeza. De hecho, el problema, no hay una diferencia entre la fe que se ora para quitar un dolor de cabeza o una enfermedad pequeña o levantar a un paralítico de la silla de ruedas o que se levante un muerto y que resucite. Prácticamente estamos hablando de la misma fe. Pero nosotros tenemos el concepto equivocado de que dependiendo de la situación, entre más importante o grande sea, más fe necesitamos. Y tan es así que en las iglesias, en muchas iglesias cristianas, por no decir que en la mayoría, si se tiene que ver con algo de un dolor de cabeza,
pues se puede orar a nivel de cancha. Y si ya hablamos de una enfermedad que no, que no se ve una manifestación, pero que existe la enfermedad, pues también se puede ya orar por algunas personas que tienen un poquito más de experiencia. Pero si ya hay algún tumor o alguna cosa manifestada que las personas estén pidiendo oración para que ser sanadas, pues ya lo turnan a los líderes quizá. Pero si ya estamos viendo de situaciones ya más difíciles, pues se lo asignan a los pastores. Y si ya llevan a una persona convaleciente ya por morirse o a un muerto para ser resucitado, pues prácticamente lo dejan en las manos del responsable de la iglesia, del pastor, porque los demás sienten o creen que esa es una fe que solo el pastor puede tener, porque es algo imposible, es algo dificilísimo de llevar y de hacer. Mire, los discípulos, aunque estaban con Jesús, pero veían la gloria de las manifestaciones, de los milagros de Jesús, y ellos siempre salían con cada cosa. De hecho, el Señor muchas veces les dijo que eran hombres con un corazón endurecido. Y a la hora de actuar, pues siempre actuaban en la carne la mayoría de las veces, como cuando en la alimentación de los 5,000 ellos decían, ¿cómo vamos a dar de comer a tanta gente ni con tanto dinero se podría hacer? ¿Cómo podemos hacerlo? Y Jesús manifestó un milagro ahí. Y ellos, sin la Biblia, y ellos, sin el bautismo del Espíritu Santo, porque todavía no llegaba, mientras Jesús vivía, Jesús tenía el poder y el bautismo, pero los discípulos no. Y ellos, sin el conocimiento de la palabra y también sin el conocimiento de la ley y de los profetas, porque ellos eran personas de a pie, eran personas comunes y corrientes, no eran ni fariseos ni escribas. Entonces, sin experiencia, el mismo Señor Jesucristo los envió en su inocencia. El Señor Jesucristo en vida los envió a sanar a los enfermos y a echar fuera los demonios de las personas. Pero el Señor Jesús les dio la autoridad, el poder y les dijo, vayan y háganlo. Y regresaron. No solo envió a los 12, sino a los 70. Y regresaron dando gloria a Dios. Así es que no es un problema de fe el que nos impide que tú y yo nos apropiemos de las cosas por gracia. Porque, perdón, porque si tú entiendes lo que la palabra del Señor dice y tú crees en prosperidad para tener un tanto y que Dios te bendiga con 9 tantos extras para bendecir a muchos, pues primero tienes que tener en tu corazón a esos muchos que quieres bendecir. Si tú quieres que Dios te bendiga de una manera extraordinaria, pues en tu corazón tienes que tener algún proyecto, porque si no tienes nada, pues te lo vas a querer gastar todo tú. Y entonces cuando tú empiezas a soñar en algún proyecto, eso es fe. Y entonces cuando a ti te molesta que alguien conocido tuyo, etcétera, se esté enfermando o se esté equivocando por creer incorrectamente la palabra y tú te enojas con el mal, eso es fe. Y tú dices, esa persona necesitaría saber que en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. Eso es fe. Y tú te conectas a las reuniones que tenemos para adorar al Señor y fortalecernos dándole gloria a Él. Eso es fe. Y tú recibes la palabra y perseveras porque dices, algo hay aquí, no sé qué, pero algo hay aquí. A lo mejor todavía no lo estoy viviendo, pero ya lo presiento, ya casi como que algo me falta, pero eso es fe. Porque fe no es, ¿qué día es hoy? Viernes. Voy a ver mejor, en lugar de conectarme voy a ver mi programa favorito. O ¿sabes qué? Mejor me echo a dormir. Eso no es fe. Entonces, el asunto importante aquí es que no es un problema de fe. Y particularmente les estoy hablando a ustedes. Si tú has conocido la palabra y hemos compartido mucha palabra y has creído correctamente porque has conocido y entendido correctamente y el Espíritu Santo te ha revelado, tú estás alimentando tu fe para ponerla en acción. Inclusive
Yo creo que tú estás listo para ponerla en acción y muchos de ustedes ya la han puesto en acción. Entonces, ¿cuál es la razón por la que no a veces tenemos tropiezos y no podemos tomar lo que la fe nos dice que podemos tomar? La fe me dice, puedo tomar la prosperidad y la bendición para bendecir a muchos. Y no funciona. La fe me dice, voy a resistir ese síntoma que lo traigo ahí en mi dentadura o en las uñas de mis manos o en mi vista. Pero hay algo que me impide que la fe se manifieste y pienso que a lo mejor es que no tengo una fe fortalecida o una fe suficiente, y no es eso. Si tú estás creyendo porque Dios te restaure tu vista, o más bien porque tu vista recobre la restauración que Cristo te regaló en la cruz del Calvario, si tú estás creyendo porque se restaure el funcionamiento de tu páncreas que Jesús te regaló en la cruz del Calvario, si tú estás creyendo que tu corazón sea restaurado, tu sistema cardiovascular sea restaurado perfectamente como Cristo lo hizo 2000 años por ti en el Calvario, y así seguir, o en tus relaciones, si tú estás creyendo en ser un mejor padre, ser una mejor mamá, amar a tu prójimo, amar a tu esposo, amar a tu esposa, según corresponda, amar a tus hijos más, por el amor que ya te fue vertido en tu corazón por causa de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Cuando tú viniste a Él, fuiste introducido a esta gracia, y su gracia por la fe no avergüenza, porque tenemos una esperanza, y esta esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es que eso es fe. Pero entonces vamos a ver por qué razón es que la fe está encontrando obstáculos para que podamos entender que no es un problema de fe, porque la fe así de chiquitita, mire, así de chiquitita, funcionaría. Claro, así de chiquitita es en la palabra, es creer en la palabra. Cuando hablo así de chiquitita no estoy diciendo que se sepa un versículo de la Biblia, un solo versículo de la Biblia, y con ese versículo usted quiera cambiar toda su vida y arreglar toda su existencia y caminar todos los años que le quedan en éxito. No, pues necesitamos perseverar en la palabra. Pero cuando hablo de fe así es que no se trata de una dimensión gigante de fe, porque imagínense, ¿para qué Dios nos concedía tanta bendición y tanta gloria por causa de su Hijo amado? Porque su Hijo amado tuvo que sufrir haciéndose hombre, porque fue limitado siéndose hombre, y luego tuvo que sufrir el Calvario para otorgarnos tanta bendición. ¿Para qué Dios haría tan gloriosa cosa a favor de nosotros? Para que fuera tan difícil que pudiéramos ser bendecidos con ella, que pudiéramos tomarla, apropiarla y que se manifieste en nuestra vida. Dios conseguiría, imagínese usted que consiga como papá o mamá toda una serie de grandes bendiciones y luego que les diga a sus hijos, bueno, ustedes aquí tienen a la mano carros, comida, vestido, poder estudiar en instituciones de las mejores, juegos, televisores, todo lo que a usted se le ocurra de bendiciones, amor, paz, gozo, todo. Pero si no pasan la prueba, no van a poder recibir de lo que yo les di. Y imagínense que usted les ponga una prueba como de aquí a las nubes, que nadie la puede lograr. Pues ¿qué mérito tiene? ¿De qué sirve? Nadie va a poder alcanzar, pasar la prueba, y por lo tanto no va a poder recibir. No, Dios no. Tenemos que quitarnos esa mentalidad de nuestra cabeza, porque Dios nos consiguió todo para que sin esfuerzo nos apropiáramos de ello. Ya está en nosotros todo. Y Dios diseñó un proyecto para que sin esfuerzo nos apropiáramos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y lo fundamental es que no es un problema de fe, sino es un problema de incredulidad.
La incredulidad es una fuerza que puede coexistir o convivir con la fe. La fe, la fe si activo viene al oír la palabra de Dios. La incredulidad viene cuando usted oye o establece sistemas de pensamientos de este mundo. Ahora, para que usted no se confunda y para que usted no diga que ya va a tapar sus oídos y ya no va a oír más de lo que es de este mundo para que no produzca incredulidad, déjeme decirle que si usted tiene 20 años de edad, vamos a ponerlo en números redondos, 20 de años de edad ha alimentado su mente de incredulidad. Si usted tiene 40 años en su vida ha alimentado su mente y su corazón de incredulidad. Si usted tiene 60 años de su vida ha alimentado su mente y su corazón con incredulidad. Y si usted tiene 80 o 90 o 100, lo mismo. Así es que, ¿cómo podemos permitir que una fe tan pequeña pueda operar para apropiarse de la bendición que Dios ya nos concedió por gracia en Cristo Jesús, cuando tenemos una incredulidad tan grande en nuestras vidas? Tan alta, tan alta, tan alta, tan alta, tan alta. ¿Qué hacemos? Porque si usted deja de leer un libro o una revista, novedades o esas revistas que hablan pues, de cosas humanas o las elecciones o cualquiera de esos libros o revistas, o si usted deja de ver la televisión y todos los programas, no es suficiente porque su mente y su corazón han sido enseñados por mucho tiempo. Entonces, ¿qué se requiere hacer? Bueno, pues una de las cosas es que ya no alimente su incredulidad. Eso es lo primerito que tenemos que hacer. No alimentar nuestra incredulidad a través de escuchar engaños, mentiras, noticias, todo este tipo de cosas que son de este mundo. Si usted quiere echar fuera la incredulidad, una de las cosas importantes es que ya no debemos alimentarnos de la incredulidad. Segundo, si queremos erradicar la incredulidad de nuestras vidas, necesitamos que la palabra de Dios renueve nuestras mentes, nos limpie de incredulidad. Así es que en la medida en la que la palabra empiece a operar, el renovar nuestras mentes, es que la palabra de Dios empieza, la fe empieza a posicionarse en la mente y en el corazón y desplazando, erradicando la incredulidad. Así es que si queremos hablar acerca del tener fe para la salud y el bienestar, pues necesitamos dejarnos de alimentar de lo que produce incredulidad acerca de la salud. Porque cuando el creyente dice, tal creyente dice que se siente enfermo, o tal creyente dice que tiene ciertos síntomas, pues no es lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios enseña que ese creyente ya fue sanado por las heridas de Cristo. Entonces, tiene que tomar una decisión. Si sigue diciendo que se siente enfermo aquella persona, o si sigue diciendo que se siente o que está enfermo, pues entonces eso es incredulidad. Ahora, el actuar de la fe es motivado por el amor. Y la fe tiene que producir obras, acciones. Pero no por sentirnos mal, ni sentirnos condenados, ni demostrar a nuestro orgullo. No, 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 no se trata de eso. La fe es basada en la palabra y opera por el amor. Así es que si usted ha intentado hacer cosas como para demostrar que tiene fe, no lo haga de esa manera. Enamórese de Cristo, enamórese de la palabra y permita que la palabra renueve su mente para que usted empiece a actuar. Pero la responsabilidad de actuar es de usted y mía. El Señor Jesús les dice, hey, hay fe y la fe espiritual, no la fe humana, pero la fe espiritual dice que si le dices a esa montaña, quítate y échate en el mar, y no hay incredulidad o rechazas la incredulidad, es decir, que no conviva la incredulidad ahí, entonces lo que digas te será hecho.
Pero el Señor Jesucristo dice, si tú dijeres, Él no te va a forzar a que lo hagas. Así es que es nuestra responsabilidad declararlo. ¿Cómo podríamos poner un ejemplo acerca de esto? Bueno, tú puedes declarar algo que crees y luego no pasa nada. Por ejemplo, la higuera se secó inmediatamente. Inmediatamente, pero ¿sabes en dónde se secó? En sus raíces. Y hasta el otro día que pasaron por ahí, se dieron cuenta que se secó el resto de la higuera. Primero se secó en sus raíces y luego se secó en el resto, en lo que se veía por fuera. Así es que muchas veces hay creyentes que hablan y no ven, se desesperan y luego dicen, bueno, es que no pasó, o bueno, a lo mejor mañana, o a lo mejor, y Dios no quiso. Entonces ahí ya involucraste la incredulidad. O cuando tú hablas, pero lo que hablas crees que no tiene autoridad. Porque estás pensando que se trata de ti y de tu bendición, de tu desempeño, de tu capacidad, de porque oraste tanto tiempo y de porque no se trata de eso. Cuando tú declaras, es la ley de la fe la que opera. No eres tú. Entonces, si tú lo vas a declarar, es porque lo estás creyendo. Así es que decláralo y mantente. No pienses, algo no funcionó, digamos que salió mal. Por ejemplo, te voy a poner un caso muy radical y a lo mejor muy difícil de hacer, pero para que podamos entender. Imagínate que tú estás orando por una persona. Hay una persona que está enferma y tú estás orando por la persona. Está muy grave. Y estás orando por la persona, declarándola sana y hablándole al problema que se vaya en el nombre de Jesús. Y estás orando ahí y se muere la persona. ¿Qué haces? ¿Qué es lo que haría una persona de fe? Porque el problema es lidiar con una situación así. Pero lo que una persona que permite la incredulidad haría es que, bueno, pues hay cosas que no podemos entender, solo Dios las sabe. O pues sabes que mejor te retiras y ya no dices nada. O bueno, no pasó, le intenté, pero no pasó. Pero ¿sabes qué haría una persona de fe? Entre otras cosas que pudiera hacer, pero una persona de fe, si está orando por una persona para que sea sanada y no sana y se muere, ¿qué haría una persona de fe? Pues hablarle a su cuerpo y hablarle a su persona, a su espíritu, para que regrese a su cuerpo y resucite. Pues una persona de fe eso haría. ¿Sí? Pues si Dios nos dio el poder y la autoridad para sanar, pero la muerte le ganó la batalla, pues Dios también nos dio el poder para resucitar, porque el mismo espíritu que levantó a Cristo entre los muertos mora en nosotros, y el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos está a favor de nosotros en la unción y en el bautismo del Espíritu Santo. Así es que una persona de fe podría tener esas dos alternativas. Y una persona de fe ora por alguien que está enfermo y no ve manifestada la sanidad, no debe pensar, chin, algo anda mal conmigo, chin, algo no he entendido. No. Si no pasó nada y no vio nada, tiene que mantenerse. Siempre tiene que haber en el que recibe fe. Escuché un testimonio de un predicador, no un predicador, sino un evangelista, que lo llevaron a orar por una persona que estaba en coma. Y este hombre era un convencido de que la persona que iba a recibir necesitaba tener fe, aunque sea muy pequeña, pero necesitaba tener fe. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo fue a su aldea donde él nació, a Nazaret, y en algunas otras áreas, y dice la Escritura que no pudo hacer milagros por causa de su incredulidad? Quiere decir que en donde hizo milagros, ¿por qué los hizo? Por causa de que las personas creían. Y donde lo hizo,
había gentes que tenían fe y donde no lo pudo hacer es porque la gente tenía incredulidad. Así es que este hombre en la historia dice que estaba orando por una persona que estaba en coma. Y este hombre le dijo a la persona en coma, una señora, le dijo, voy a orar para que sanes, pero tú tienes que hacer algo. Tú tienes que hacer algo. Haz algo en el nombre de Jesús, te lo ordeno. Y pues la persona estaba en coma. ¿Qué podía hacer? Y dice la historia que la señora movió uno de sus dedos, creo que el dedo meñique de una de sus manos. La movió y el predicador dijo, con eso es suficiente. Y mientras el hombre, el evangelista, estaba ahí, la mujer murió. Ahí antes de que empezara a orar, la mujer murió. Y entonces este hombre, cuando dije, está muerta, la agarró, la sacó de la cama y la puso en la esquina. Parada, recargada en la esquina. Y le habló a ella y le dijo, regresa a tu cuerpo y vive. Y la soltó y se le vino encima. Y la volvió a poner y le dijo, no sé si una, dos o tres veces. Y le dijo, regresa a tu cuerpo en el nombre de Jesús y vive. Y la persona resucitó. Entonces, pero no estamos hablando de mucha fe, estamos hablando del ejercicio de la fe, porque ni siquiera es nuestro poder, ni siquiera es nuestra fe, es la fe de Jesús. Así es que el problema no es la fe, ni poner en ejercicio la fe, el problema es la incredulidad. Porque imagínate que tú estás ahí en medio de varias gente y dices, si digo y no sucede, ¿qué van a decir de mí? O en tu familia, a veces los hijos ya no creen como tú crees, o la esposa o el esposo, y tú ya no te puedes mantener en la fe porque te empiezan a echar carrilla, o porque te empiezan a hablar de incredulidad. Mantente en la fe, mantente en la fe por beneficio tuyo y beneficio de todos. Así es que vamos a ver rápidamente una historia. Así es que cada uno de ustedes tiene esa bendición de la fe, pero hay que aprender a echar fuera la incredulidad. Y la incredulidad, primero, no te alimentes más de la incredulidad. Segundo, empieza a renovar tu mente con la palabra para que la fe, los pensamientos de Dios sean los que se posicionen en lugar de los pensamientos que has recibido por muchos años en este mundo, en tu mente y en tu corazón. Yo recuerdo, les he comentado varias veces que hay varias personas que dicen, yo tengo mucha fe y a veces las personas lo dicen de corazón. Yo me acuerdo que a veces preguntaba, a ver, si traemos un muerto aquí, ¿quiénes orarían por el muerto? Tú nada más, yo no, tú. Y la mayoría de las personas no dicen nada y había varios que decían que sí. Y yo estoy seguro que sí lo harían. Pero el problema no es la fe para moverse, porque tenemos la medida de fe. Y mientras hayamos entendido, conocido y creído correctamente la palabra respecto a un área de nuestra vida, podemos operar en esa fe sin problema. Por ejemplo, en la fe que tiene que ver con el área financiera. Pues qué tan fácil es dar. Es muy sencillo dar. Nada más es ordenarle a la cartera o a la bolsa que dé. ¿Qué complejidad tiene eso? Ah, pero empieza la incredulidad. Ah, me voy a quedar sin dinero. Ah, ya no voy a poder comprarme este regalito. Ah, ya no voy a poder comprarme esta satisfacción que yo quería. Ah, ya no voy a poder comprarme. Entonces, la incredulidad te hace pensar en tu conveniencia, en ti mismo. Y eso se llama egocentrismo, eso se llama pensar solo en ti. Y Dios nos llamó al Evangelio y nos llamó a pensar en Jesús, no en ti. Así es que cuando tú le dices al Señor Jesús, pues tengo aquí este dinerito, ¿en qué lo uso? Pues ni tarde ni temprano. Más bien, ni tarde, sino antes bien temprano. El Señor te va a hablar para que lo uses en A o en B o en C. Así es que la fe, el tema de la fe no es un problema. Ponerlo en acción es nuestra responsabilidad. Y si aprendemos a echar fuera la incredulidad, que puede coexistir y cohabitar, eso es lo importante que tenemos que entender, que la incredulidad puede habitar juntamente con la fe.
Y muchas veces pensamos, no entendemos esto y entonces creemos que no tenemos suficiente fe, pero no se trata de que no haya suficiente fe, sino se trata de que hay suficiente incredulidad. Entonces, uno, erradicar, no alimentar más la incredulidad. Dos, am, renovar nuestra mente con la palabra para que los pensamientos de Dios sean implantados, reemplacen el sistema de pensamientos de este mundo y entonces la fe se conciba, se active, venga y que nosotros podamos movernos en la fe y operar en la fe y que la fe produzca obras. Y una tercera cosa es lo que vamos a ver ahorita y lo vamos a entender en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Capítulo 9, perdón. Usted lo puede encontrar en Mateo 17. Apúntelo ahí los que estén apuntando. Ustedes pueden leer esta historia también para que tengan una comprensión más completa en Mateo 17, versículos 14 al 21, o Lucas 9, capítulos 37 al 43, Mateo 17, versículos 14 al 21 y Lucas 9, versículos 37 al 43. Y ahorita lo vamos a leer en Marcos 9, capítulo 9, versículos 14 al 29. Así es que dice la Biblia, dice la palabra. Cuando llegó Jesús a donde estaban sus discípulos, Jesús había estado en el monte de la transfiguración, dice, vio una gran multitud alrededor de ellos y los escribas disputaban con sus discípulos. Toda la gente viéndoles se asombró y corrieron a Jesús y lo saludaron. Y Jesús les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera le toma, le sacude, le echa espumarrajos, cruje dientes y se va secando y dice a sus discípulos que lo echasen fuera. Y dije a tus discípulos, pedí a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Respondió, generación incrédula. No les dijo, no pudieron porque no tienen fe. Les dijo, generación incrédula, es decir, generación que tiene incredulidad. Ok. Y después dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarrajos. Fíjate, muchas veces piensan las personas que están orando, están pidiendo por algo y la situación se pone peor y dicen, no, ya me equivoqué, ya la regamos, por ahí no era. Que cuando una mamá está embarazada, cuando una mujer está embarazada y va a tener un bebé, yo creo que la mamá pues sufre ciertos malestares al principio, ya ve, como a veces sucede, y después va pasando el tiempo, va agarrando peso, va formándose el embrión, el feto, el bebé, y la mamá empieza a tener deficiencias en su cuerpo, es decir, ya no tiene tan fácil movimiento, se cansa fácilmente, a veces ya no duerme por causa de su embarazo. Así es. Hay un padecimiento físico, digámoslo así. No es una enfermedad, es un padecimiento que el cuerpo se duele, el cuerpo está entrando en un traumatismo, por decirlo así, para ponerlo en esos términos. Y si una mamá va a dar a luz, una mujer embarazada va a dar a luz en forma natural, es decir, no que la duerman y que todo esto, no, en forma natural, que los temas del parto en la mayoría de las personas no es algo con dolores extremos más allá de lo que vivieron durante sus 9 meses de gestación del bebé. A veces hay mamás que tardan 1 hora, 2, 3, 4, 5, 12 horas o más en el parto y hay dolores extremos y es una situación tan fuerte que dicen. Y hay las películas y todo esto. De hecho, cuando Dios habla a la mujer, a la esposa de Adán, acerca de los hijos, después de que ellos comieron del fruto prohibido, el Señor Jesús, el Dios les dice que la mujer va a tener los hijos con dolor. Así es que
la mujer está sana sin ningún problema y después se embaraza y empieza a sufrir ciertas cosas y su cuerpo, etcétera. Pero cuando va a dar a luz, 1 hora, 10 horas, 15 horas, 20 horas, antes de la bendición de dar a luz al bebé, pasa una situación difícil. Bueno, muchas personas empiezan a orar por algo en especial. Y lo primero que empiezan a ver es que la cosa se pone más difícil. Y entonces claudican. Le puse el ejemplo del embarazo para que entienda que cuando las cosas se ponen difíciles es porque el diablo se resiste a que las cosas sucedan como usted está ordenando que sucedan. Es que la carne, lo natural, el diablo se resiste, la mentira y el engaño, el mal se resiste a que las cosas vengan a existir como usted las está llamando a que vengan a existir. Y el mal y la carne y el diablo no tienen más autoridad y poder que el poder que Cristo Jesús le ha dado. Así es que cuando usted esté creyendo por algo y se presente esa situación, como la situación que le decía, está orando por el enfermo, pero se muere y dice, vaya, se acabó. No, es que se muere porque el diablo le quiso quitar, le quiso ganar, pero no puede contra su autoridad. Entonces usted tiene que clamar a la resurrección de la persona. Es lo mismo aquí. El Señor Jesucristo dice, tráiganmelo acá. Los discípulos no pudieron echarle fuera, tráiganmelo. Y cuando se lo traen, se manifiesta el espíritu inmundo en ese muchacho de una manera terrible. Manifestando el diablo la resistencia, entendiendo y conociendo la manifestación gloriosa que iba a suceder por el poder de Cristo en la vida de este muchacho. Así es que dice, cuando lo trajeron, el espíritu lo sacudió con violencia y cayó en tierra y se revolcaba y echaba espumarajos. Y Jesús le pregunta al papá, Jesús tenía todo en control en sí mismo. Es algo muy interesante y muy precioso, poderoso, porque el mismo Señor Jesucristo todo lo tenía en control en sí mismo. Fluía en el espíritu. Es algo que con el ejercicio usted y yo también podemos implementar y en algo que podemos caminar. Y dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el papá le dijo, desde niño. Imagínese, desde niño, y ya era un joven, no sé qué, no dice la edad, pero tantos años habían pasado y el papá de este joven había sido alimentado por la incredulidad de este problema en su hijo. Había una montaña de incredulidad en este papá. Porque este espíritu casi estaba deteriorando a su hijo y no salía de su hijo y no sabía cómo hacer. Vino con los discípulos y peor tantito no pudieron. La posible respuesta que este hombre tenía para su hijo, los discípulos que ya habían echado fuera demonios no pudieron. Y Jesús les dijo, oh generación incrédula. Y cuando los discípulos le preguntan, oye, Señor Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos? Por causa de la incredulidad. Mire cómo dice aquí entonces, el demonio quiso resistirse y manifestó algo muy grotesco. Y el Señor Jesús, con la pregunta que le hizo a este papá, pudo demostrar que este hombre estaba lleno de incredulidad. Por tantos años que su hijo lo había tenido así. Cuando las personas tienen una enfermedad por muchos años, están alimentando cada vez que ven su enfermedad, cada vez que ven su problema, cada vez que sienten el síntoma, porque ya tienen mucho tiempo con esa enfermedad, de esas enfermedades que no matan, pero que permanecen mucho en el cuerpo de las personas. Entonces, pensar así y creer como la ciencia dice, y después cuando tienes síntomas vas al internet o le preguntas a fulano y a sultano, o cuando alguien te dice por teléfono, un conocido, un amigo, acerca de que están padeciendo algo y tú estás padeciendo algo igual, y abres tu oído a lo que la persona otra te diga y lo único que haces es alimentar tu incredulidad. Así es que, aunque hayan sido muchos años
todo mal está listo para ser echado fuera en el nombre de Jesús. Así es que dice la Escritura, que en el 22, y el papá de este niño le dijo, muchas veces le echa en el fuego, otras veces en el agua, y lo quiere matar. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús era el ungido. En él habitaba el reino. Él tenía el poder para ser sano. Él tenía el poder para sanar. El deseo, la compasión. Vino a sanar a los enfermos, al traer libertad a los cautivos. Ese era su propósito, su ministerio, para culminar en la obra más gloriosa, de máxima manifestación y expresión de amor que jamás pudiera haber desde los siglos hasta los siglos, que el hombre pudiera experimentar. La cruz, la obra redentora terminada y completa y perfecta. Así es que el Señor Jesús estaba lleno de poder, de virtud, de bondad, de compasión para sanar. Y este hombre le dice, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué le dice el papá esto? Pues ya vino con sus discípulos y sus discípulos no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Porque así como se manifestó el espíritu inmundo delante de Jesús, así lo hizo también con los discípulos. Los discípulos lo quisieron echar fuera, se manifestó de una manera grotesca porque se resistía a salir, pero estaba a punto de salir. Pero sus discípulos no permanecieron solo con la fe y permitieron que esas experiencias entraran alimentando incredulidad. Y dice ahí que los escribas disputaban con ellos. A lo mejor pudo haber habido ahí algún quererse hacerlo por presunción, qué sé yo. Pero aquí vemos al Señor Jesucristo contestándole a este hombre. Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La mujer del flujo de sangre que fue sanada cuando tocó el manto de Jesús, creyó. Así es que todo aquel que crea, o ahí en vida, y que tocara a Jesús, iba a recibir la virtud y el poder y lo que necesitara de Jesús. Y este hombre recibe la palabra de Jesús que le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y ahí podríamos decir, bueno, es que Jesús estaba cerca de este hombre. De hecho, estaba enfrente de él. Lo tenía a la mano. La virtud, el poder, la gloria del mismo Dios del universo manifestada en carne. Pero te tengo una gran noticia. Más cerca tú estás de Jesús que ese hombre. Porque ese hombre quizá estaba a un codo, a 2 codos, a 1 metro, a 2 metros de Jesús. Y el Espíritu de Cristo Jesús mora dentro de ti. No hay más unidad y más cercanía de Cristo y nosotros, de Cristo y el hombre, que lo que el nuevo creyente nacido de nuevo tiene en sí mismo. Así es que Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Por eso, todo. Y la palabra todo es todo. Por eso, si tú puedes creer y no alimentas la incredulidad, la echas fuera a través de la palabra de que renueve tu mente y puedes creer solamente, como el Señor Jesucristo le dijo a Jairo, cuando el suceso de la mujer del flujo de sangre, también aparece Jairo en la escena, que era un principal de una sinagoga que iba con Jesús porque él había pedido a Jesús que fuera a sanar a su niña que estaba muriendo. Y cuando Jesús estaba platicando con la mujer del flujo de sangre que había sido sanada, vinieron de casa de Jairo a decirle, tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro. Y Jesús, escuchando esto, le dice a Jairo, Jairo, no temas, no dejes que la incredulidad entre a tu corazón, a tu mente. No temas, solo cree. Y eso fue suficiente. Cristo le dijo una palabra, no temas, solo cree. Porque en la medida en la que Jairo dejara entrar la incredulidad, entonces iba a ser una fuerza que iba a impedir que Jesús se manifestara. Bueno,
Pero aquí vemos algo similar. Dice la Escritura, Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el hombre le dice a Jesús, creo, pero hay incredulidad en mi vida porque tantos años mi hijo ha padecido, lo traje a tus discípulos, no pudieron echarlo. Tengo incredulidad, pero creo, pero ayúdame para que la incredulidad salga de mí. Eso es algo bien interesante porque este hombre le dijo, creo, pero ayúdame para que la incredulidad se vaya de mí. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, la multitud ya estaba discutiendo porque los discípulos no pudieron, querían ver y empezar, ya sabe usted, a ver si iba a ser posible o no iba a ser posible que esto sucediera. Entre ellos había mucha gente incrédula. Dice que cuando la gente se quiso venir a ver lo que Jesús hacía, él mismo reprendió al espíritu inmundo diciendo, el espíritu mudo y sordo, te ordeno, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto, pero Jesús tomándolo de la mano lo enderezó y se levantó. Y cuando él entró a su casa, sus discípulos le preguntaron, aparte, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús le dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. La incredulidad, porque Jesús les dice, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Si usted lee las otras porciones de las otras escrituras, Jesús habla acerca de la incredulidad, pero recuerde que Jesús mismo dice en el versículo 19, oh generación incrédula, cuando le dicen, tus discípulos no pudieron echarlo, el Señor Jesús dice, oh generación incrédula, refiriéndose seguramente a los discípulos y a todos los que estaban ahí. Así es que el punto importante aquí es que la incredulidad es lo que tenemos que echar fuera, erradicar. No es un problema de fe, sino es por causa de la incredulidad. Y desafortunadamente por negligencia, por ignorancia o porque así lo deseas tú, la incredulidad sigue alimentándose en tu vida. Y así que va a ser imposible que tú manifiestes la gloria, la bendición, el amor de Dios por causa de que la incredulidad impide que tu fe, que la fe que te ha sido dada, manifieste su poder con obras. Así es que nuestra animación es erradica la incredulidad. No la alimentes más. Medita la palabra, permite que la palabra renueve tu mente para que los pensamientos de Dios, la verdad bendita del Señor, la palabra de gracia, de justicia, de salvación, de fe, de verdad, la palabra del Espíritu se establezca en tu mente y en tu corazón, reemplazando los sistemas de pensamiento que por muchos años alimentaron de incredulidad tu mente y tu corazón y tu vida. Y tercero, si hay un tema de incredulidad, si hay un tema que no estás pudiendo vencer, necesitas enseñarle a tu cuerpo quién manda. Necesitas enseñarle a tu cuerpo quién manda. Y una de las maneras de mandar es orar y ayunar. ¿Por qué? Porque orar tiene que ver con dejar de ver la tele. Y entonces tú vas a orar y tu cuerpo te dice, ¿y a ti quién te dijo que yo quiero ir a orar si está mi programa favorito? ¿Y a ti quién te dijo si yo soy el que ordeno aquí? Tengo mucho sueño, tengo mucho hambre, tengo muchas responsabilidades. ¿Quién te dijo que tú mandas para ir a orar? El que mando soy yo, así es que a comer, a descansar y a dormir. Pero tu cuerpo necesita entender que el que está en control eres tú. Tú que entiendes la palabra y que entiendes las cosas del Espíritu. Así es que si esto no sucede hoy en día en ti, porque debes dejar de alimentar, si le haces caso a tu cuerpo, lo único que estás haciendo es alimentar la incredulidad y lo primero que tenemos que hacer es echar fuera, dejar de alimentar la incredulidad. Segundo, que la palabra sea la que se posicione. Y tercero, necesitas tú tomar el control sobre tu cuerpo. Y para eso es orar
cuando tú le dedicas un tiempo al Señor. Y orar es pasar tiempo con Cristo, adorándole, exaltándole, teniendo comunión con alguien que vive en tu espíritu, con alguien que te puede escuchar y oír, con alguien que puedes tener amistad, amar, abrazar, besar. Eso es orar. Orar en el espíritu. Y si tienes alguna otra situación, las puedes plasmar, presentar. Claro que sí. Pero orar tiene que ver cuando el Señor Jesucristo oraba y oraba mucho todos los días y después él oraba 3, 4, 5 horas y más y después resolvía todas las situaciones en 1 minuto, en 2 minutos, en 3 minutos, así. Pero su oración era tener comunión con su Padre, comunión con el Espíritu. Y eso es lo que Dios nos llamó a hacer a ti y a mí cuando oramos. Por eso la Escritura dice que el apóstol Pablo dice, yo deseo para ustedes que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Y el otro punto es ayunar. Porque cuando tú ayunas, le estás diciendo a tu cuerpo, tú no mandas, el que manda soy yo, y ahora no comes, y ahora no desayunas, y ahora para que se te quite tampoco vas a cenar. Tú no mandas, el que decide soy yo. Y ora si tienes comunión con el Señor. Y nadie se muere porque un día no come, ¿eh? Nadie, absolutamente nadie se muere. Ah, no, pero yo no puedo dejar de desayunar porque no. Entonces, bueno, dependiendo de la experiencia que cada quien tenga en cómo ha conquistado los beneficios, cómo ha permitido que la fe haya transferido la bendición espiritual a este mundo natural a favor de usted y de muchos, pues es que usted va a echar mano de estas cosas que hemos hablado. Pero lo importante de esto es que no es un problema de fe. Es importante que lo entienda porque la medida de fe le fue dada. La fe viene por el oír la palabra. La fe es un regalo de Dios para usted. Si usted tiene fe como un grano de mostaza, le puede decir al árbol, quítate y échate en el mar. Al monte, quítate y échate en el mar. A cualquier enfermedad le puede hablar con la medida de fe que le fue dada. Pero el punto importante aquí es que tenemos que tomar acción, manos a la obra, en contra de la incredulidad. El temor es incredulidad, el pánico es incredulidad, la murmuración es incredulidad, la falta de perdón es incredulidad, la amargura es incredulidad. Ver síntomas o tener experiencias, abrir nuestros ojos y ver cosas que no debemos ver, es incredulidad. Así es que sea cuidadoso y persevere en la palabra, no alimente más la incredulidad y si es necesario, ayune, dedíquele tiempo al Señor y dígale a su carne quién manda en su vida. Y entendamos, no es un problema de fe, sino es la incredulidad. Así es que todos en contra de la incredulidad. Esto es como un viaje, como un trabajo, como una acción, como una tarea en contra de la incredulidad, a favor de perseverar en la palabra, a favor de creer que tenemos la medida de fe, a favor de implantar la fe, de implantar la palabra en nuestras mentes y nuestros corazones para que nuestras mentes sean renovadas y nuestras vidas transformadas, a favor de la oración, a favor de la comunión, de orar en el Espíritu, a favor, si es necesario, de ayunar en el nombre de Jesús. Padre, te damos el honor, la gloria y la alabanza. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos y te exaltamos porque si no lo hacemos nosotros, las piedras lo harán. Así es que, Señor, bendito sea tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir, de escuchar tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en comunión, de congregarnos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de conectarnos, porque tú mismo manifiestas tu gloria, tu poder, tu favor y tu sabiduría en nuestras vidas. Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús que traigas esta revelación a la vida y el corazón de cada uno de los que estamos aquí, para que tu palabra produzca mucho fruto en cada uno de nosotros. Somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores en Cristo Jesús.
Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Recibimos la abundancia de tu gracia, Señor, y el regalo gratuito de tu justicia. Señor, gracias porque tú estás con nosotros. Nunca nos dejarás, nunca nos abandonarás. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.